Muy buenas y qué bendición es poder estar otra vez con ustedes acá por este medio. Es un nuevo año, es el 2021 y con eso iniciamos nuestro tiempo de estudio acá en nuestro canal. Gracias a Dios por habernos traído hasta aquí. Sabemos muy bien con lo que está aconteciendo alrededor de el mundo. Muchos no pueden decir o no pudieron decir eso. Pero gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por darnos la fortaleza y mantenernos con bien y con salud a pesar de. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasó el fin de año? ¿Cómo pasó las Navidades? ¿Cómo recibió este año nuevo? ¿Cómo lo está tratando la primera semana de este nuevo año? Verdaderamente, bueno, aquí en Estados Unidos, si ha visto las noticias, de todo y más está pasando. Así es que antes de llegar a este punto, déjeme decirles desde ahora, por favor, esté orando por este país. Este país está sufriendo unos cambios increíbles, cambios que muchos tal vez jamás esperaban ver en la extensión de su vida, pero se están viviendo. Así es que hay que orar mucho por este país. Pero a pesar de eso y todo lo que está pasando, siempre damos la gloria a Dios, las gracias a Dios, siempre damos el reconocimiento a Dios, exaltamos a Dios, porque no importa lo que esté sucediendo en el mundo, Dios aún está sentado sobre su trono y Él aún está en control. Y eso es algo tremendo y bueno, una seguridad que nosotros como creyentes podemos tener constantemente y a cada día. Por eso no hemos de poner nuestra confianza, no hemos de poner nuestra esperanza en el hombre. No. A veces las personas se envuelven tanto en estas cuestiones que pierden la noción y la perspectiva. Recuerdan que hace la semana pasada, si estuvo viendo el domingo, si no lo ha visto, le invito a ver el culto, el servicio, la transmisión del domingo, donde estuvimos pasando el libro de Eclesiastés. Yo he venido mencionando eso siempre, todos los primeros de enero, parte de una tradición que llevo ya más de 20 años. El libro que leo completo el 1 de enero es el libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés te da y te ayuda a tener una verdadera y buena perspectiva y realmente actitud de cómo debo ver a Dios, a la vida y al tiempo. Dios, la vida y el tiempo. Y muchas veces de los problemas, las ansiedades, las perspectivas, los enojos, las amarguras, y todo eso viene porque realmente no se tiene una clara o verdadera perspectiva de quién es Dios, de la vida y del tiempo. El libro de Eclesiastés es buenísimo para eso. Si no ha visto la transmisión del domingo, le invito a que lo vaya a ver y sé que va a ser de bendición para usted. Y que este año, bueno, está en las manos de Dios, como todo. A los creyentes no nos, por decirlo así, no nos mueve el piso, o nos asusta, o nos pone sobremanera ansiosos cuando el mundo o el hombre hace y deshace y está tratando de controlar las cosas. No, porque sabemos quién realmente está detrás de lo malo y quién últimamente va a gobernar. Algún día, todo esto, divisiones, pleitos, iras, contiendas, rechazos, humillaciones, condenaciones, etcétera, palabras deshonestas, algún día todo esto se va a acabar. Algún día. Y algún día reinará el Señor Jesús. Y cuando Él reine, será perfecto. Por ahora, Él puede reinar, sí, pero en el corazón de cada uno. Él puede reinar, sí, pero en la vida de cada uno de aquellos
que han creído, que creen o que creerán en Él como su Salvador. Vamos a empezar alabándolo a Él. ¿Qué le parece? Vamos a empezar a arrancar nuestro tiempo de estudio este año, que vamos a empezar por el inicio, estudiando el libro de Génesis. Y hay tanto que decir acerca de el Génesis. Y tengo que empezar, valga la redundancia, por decir lo siguiente. Durante este tiempo vamos a ver a Génesis como un libro, lo que abarca, lo que contiene. Vamos a examinar partes, pasajes, etcétera, del libro. Pero le digo la pura verdad, no vamos a poder terminar todo lo que se pueda dar o enseñar o aprender del libro del Génesis, porque hay tanto allá adentro, hay tanto en ese libro. Pero tomaremos, sí, el tiempo para examinar el libro como un todo, ¿ok? El libro como un todo y el panorama histórico, geográfico y espiritual del libro como un todo. Es el libro de los inicios, y creo que ese estudio va a ser bastante, pero bastante interesante. Y ojalá usted vaya a tener muchos momentos de, ajá, yo no sabía eso. Ojalá, y de verdad que eso vaya a endulzar su lectura y su deseo por estudiar más la palabra de Dios. Porque la idea es que a la hora de tener toda esta información, cuando usted vaya a leer el libro de Génesis, vaya comprendiendo más y más y más de todo lo que se dice ahí. Pero vamos a empezar alabando al Señor, cantando este coro que le invito a usted a cantar con nosotros. Vamos a exaltar el nombre del Cordero de Dios. Y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza,
postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Los hombres al final. Ojalá tendremos que comprender y aceptar que nosotros no somos los que estamos en control. El 2020 nos enseñó que usted ni yo estamos en control, que los gobiernos no están en control, que los políticos no están en control, que los millonarios, los billonarios no están en control, que la peste puede tomar a rico y a pobre por igual. Nadie está en control. Solo Jesús, solo Cristo está en control. Y hacemos bien nosotros en humillarnos delante de Él y reconocer su soberanía, su poder, su autoridad, sobre todo, incluyendo sobre nosotros, incluyéndonos a nosotros, porque Él es el que está en control. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tú siempre eres el vencedor. Cristo venció, Cristo vence hoy, vencerá y es victorioso por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Y otra vez le pido, por favor, esté orando por este país. Yo creo que es de conocimiento internacional lo que sucedió aquí ayer y lo trágico que eso representa para un país que nunca ha visto algo semejante. Moralmente la gente está, por decirlo así, anda desmoralizada, etcétera. Pero
Esto no es algo que simplemente se dio ayer. Para los que vivimos acá, sabemos que esto viene deteriorándose de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y realmente lo que pasó ayer es que dio a relucir el déficit espiritual que hay en los Estados Unidos de América. El déficit espiritual. El país, bueno, el país que me envió a mí y a muchos, los misioneros que nos trajeron el evangelio. ¿Es así o no es así? Muchos de nosotros conocimos del evangelio y fuimos entrenados en el evangelio por misioneros que vinieron de este país, americanos, que dejaron todo y se fueron a Costa Rica, Perú, Argentina, Bolivia, a todas partes, fueran islas, fueran ciudades, fueran pueblos, fueran selva, misioneros americanos que fueron y aprendieron idioma, aprendieron cultura, aprendieron a comer diferente, aprendieron deportes diferentes, aprendieron de todo para darnos el evangelio. Y ahora este país necesita de misioneros. Se lo digo con toda verdad. Este país necesita de gente que venga y que enseñe y que predique y que ponga el evangelio en las vidas, en las manos, en los corazones de las personas, porque hay toda una o dos generaciones que realmente no conoce absolutamente nada del Señor. Así que les pido por favor orar por este país. Y si Dios tiene a bien que usted pueda alguna vez estar acá, ojalá que no sea buscando el sueño americano, ¿me entiende? Como muchos de los que vienen acá, uno entiende por el beneficio económico que hay acá, pero ojalá que Dios se provea de siervos y de siervas que quieran venir acá a realmente dar el evangelio, a dar a Cristo, porque este país lo necesita. Si usted tiene cualquier otro petición, algo que le aqueja, algo que está sobre su corazón, le pido por favor lo pueda poner si quiere en el chat para poder revisarlo después y mencionarlo en las oraciones. Siempre los reviso, siempre los veo y estoy orando por las cosas que las personas ponen ahí para orar. Así es que le invito a unirse en oración con nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias por habernos dado esta oportunidad. Gracias por tenernos acá. Gracias por darnos un año más, una semana más en que podemos venir y estudiar tu palabra. Señor, no merecemos ni siquiera mencionar tu nombre. No merecemos ni siquiera llamarte Padre, pero lo podemos hacer por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y por la obra de Cristo y por el nombre de Cristo, te pedimos misericordia por este país, los Estados Unidos de América. No solo este país, pero muchos otros que están viviendo convulsión. Países como Venezuela, países como Perú, que estaba en problemas, países como Chile, que había estado en problemas también, en una exaltación social, países como Costa Rica, que vivió ya hace unas semanas lo mismo. Padre, que aprendamos los hombres a poder depender de ti y no de nosotros mismos, que aceptemos nosotros que no tenemos el control y que tú eres quien tiene toda autoridad, que tú eres quien determina nuestros destinos y no nosotros mismos, que aprendamos a darte gloria, a darte honor, a darte honra. Padre Celestial, esté con nosotros a la hora de entrar en tu palabra y ayúdanos, Dios, a poder tener y crecer en nosotros una nueva hambre y deseo y pasión por ella, y sobre todo con el deseo y el ánimo y la visión de poder compartir con otros. Gracias, Dios, por este tiempo y darnos esta oportunidad. En nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a ir, como le dije, al estudio del libro de Génesis.
Vamos a cantar un coro más y luego ir al libro de Génesis. Y les digo la pura verdad. Uno de los libros más fascinantes de la Biblia que estudiar. Bueno, porque es el libro de los inicios. Ahí encontramos el inicio de todo, absolutamente todo el resto de la Biblia se basa en los acontecimientos y lo que ocurre y lo que dice el libro de el Génesis. Hay que entender Génesis para poder entender todo el resto. Te dice, ¿qué? Si no tuviésemos el libro de Génesis, prácticamente el resto de la Biblia no se podría entender. No se podría entender. Y usted verá por qué una vez que vamos atando los cabos. Pero es un libro fantástico. Y no solamente la parte histórica, la parte geográfica, los diferentes puntos de que toca, pero la parte espiritual es increíble. Cómo Dios trabaja con el hombre y los diferentes tiempos en que Dios se le revela y trabaja con él a pesar de. Y eso es lo bonito de este libro. Yo lo invito a que, por favor, si tiene algo con qué apuntar, empiece a apuntar, o tal vez ustedes como yo, que le gusta primero sentarse y como que recibir todo, ¿verdad? Que le hablen, que le digan, y después, porque el video queda en el canal, usted lo puede volver a ver y puede ya tomar sus apuntes, anotar aquí, hacerse sus preguntas, hacer sus investigaciones. Es un buen libro también para, por decirlo así, empezar conversaciones. Hay tantos temas en este libro con el cual usted puede empezar una conversación con alguien que tal vez usted quiere testificar, usted quiere presentar el evangelio. Con el Génesis se puede empezar a hablar de todo tipo de cosas, porque todo inicia acá en el libro del Génesis. Lo otro es que también es un buen libro por si acaso usted tiene un familiar, su familia, un amigo, una amiga, una pareja, etcétera. Si usted quiere tener como un tiempo de estudio, de lectura y ver, también es fantástico. Y no solamente acá, más adelante diré otras cosas con respecto al canal, pero vamos a iniciar acá. Así es que póngase cómodo y alístese, porque para allá vamos, si Dios lo permite. Antes vamos a cantar un himno que es muy conocido. Yo creo que es súper apropiado. Apropiado por esta razón. Apropiado porque cuando vemos al mundo entrar en estos, como quien dice, momentos de crisis, por decir algo, momentos de crisis, algunas veces tendemos nosotros a perder esperanza y perder, por decirlo así, la perspectiva de las cosas, a preocuparnos sobremanera. Debemos recordar y debemos atender de que Dios, el Señor, es soberano sobre todo. Él es grande. Cuando usted salga mañana y vea el sol y vea la creación, sepa que Dios es grande. Sus promesas son fieles y verdaderas. Su palabra es veraz y se cumple a cabalidad. Y las cosas que se ven como están no seguirán así por mucho tiempo, porque Él va a venir. Sí, Él viene y va a gobernar y tomará total control de su creación, incluyendo al hombre, y gobernará con su justicia y su verdad. ¿Qué le parece si antes del estudio o el inicio, la introducción de este estudio del Génesis, cantamos o escuchamos y meditamos en la canción Cuán grande es Él?
en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Amén. Cuán grande es Él. Ojalá que en medio de todo nuestras circunstancias siempre nos acordemos de que Dios es grande. Él es grande. No hay otro como Él. Y Él quiere mostrar su grandeza y la muestra. Muchas veces es que nosotros andamos, por decirlo así, distraídos, observando y perdiendo tiempo en estar sobrepensando o enfocados en lo que no deberíamos estar enfocados. La verdad, que Dios nos ayude. Muy bien, libro de Génesis. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1,
lee de la siguiente manera. Como armé, ahí está, más o menos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Esa palabra en el principio es sumamente importante, porque sabemos que Dios es eterno, pero en ese principio es cuando Dios crea el tiempo. El tiempo es como un punto en la eternidad de Dios, pero lo crea por el orden, porque Dios es un Dios de orden, por el orden que iba a establecer y la corona que iba a crear dentro de toda su creación. En el principio, el libro de Génesis nos da en el principio de muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana del hombre hoy. A veces pensamos que el libro de Génesis es el libro más antiguo, la Biblia es un libro obsoleto, trata cosas que nada tienen que ver con nosotros hoy en el siglo XXI, esta edad y esta era de la tecnología. Oh, pare ahí, por favor. Esta era de la tecnología no hubiera llegado y no hubiera sido si no fuera por el libro de Génesis. Dice, ¿qué? Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Y para esto vamos a tomar el libro de Génesis como un todo. Como un todo. Y cuando digo como un todo, es que no vamos a ir versículo por versículo, ni vamos a ir capítulo por capítulo, sino la forma en que vamos a hacer es estar examinando las partes de Génesis, tomando los temas importantes, las cuestiones curiosas, interesantes del libro, los temas principales, etcétera, haciendo como una operación abierta del libro de Génesis, para que entonces con toda esa información y con todas esas herramientas, a la hora de leer, ¡pum!, la verdad nos estalle en la cara, en la vista, y poder tener esos momentos de decir, ahora sé por qué esto, ahora entiendo aquí, con razón esto, exactamente. Eso es lo que queremos que suceda. En el libro de Génesis, cuando hablamos del libro de Génesis, hay una información bastante interesante que queremos resaltar. Primeramente, Génesis, su significado, el nombre, viene de una palabra griega que significa origen, fuente, generación o comienzo. Por eso es el nombre, ¿no? Es el origen de las cosas, es la fuente, es el comienzo de todo. El autor de este libro fue Moisés. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de Moisés más adelante, pero vea el tiempo de que supuestamente fue escrito. El año 1450 a 1410 antes de Cristo. Ese BC es before Christ, antes de Cristo. Simplemente son siglas que se usan en el idioma inglés. Pero piense en esto. El libro de Génesis fue escrito por Moisés cuando ya la humanidad y el hombre llevaba más de 2500 años en existencia y haciendo vida aquí en el planeta. Más de 2500 años ya el hombre estaba acá, ya el hombre se había establecido, ya estaban los idiomas, las naciones, etcétera, y ahí es cuando Dios le revela a Moisés el libro de los Génesis. Sería como que Dios, si fueran estos tiempos, que Dios utilizara a su servidor y le revelara todo lo que pasó y cómo se iniciaron las cosas de hace 2500 años, cuando yo aún no había nacido, no había estado, y ojo, no había récord escrito de nada. No lo había. Y esto es otra cosa interesante. Cuando se refiere a la palabra de Dios,
no había récord. Algunas personas creen que la Biblia fue escrita por diferentes gentes que iban recopilando historia tras historia, como haciendo una biografía, ¿no? Y pasaban el libro a otro y ese seguía escribiendo, se lo pasaban a otro. No, eso no fue así. El Génesis fue escrito más de 2500 años después de que ya el hombre estaba. Dios, por la revelación de su Espíritu Santo, a Moisés le revela los inicios. Y ojo, es por el Génesis que aún hasta la ciencia tiene que basarse para poder descubrir y entender muchas cosas. Génesis tiene 50 capítulos, 1533 versículos, 38,267 palabras. Esos son unos datos en cuanto al libro. Ahora, vamos a hacer unas cuantas observaciones en cuanto al libro de Génesis. Unas cuantas observaciones que a usted le gustaría tener, y usted me dirá, bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, vamos a lo siguiente. Solo con el hecho de entender que Dios revela a Moisés este libro, cuando ya la era del hombre llevaba más de 2500 años en existencia, habla de lo milagroso del libro, del poder de Dios, del poder revelador de Dios por medio de su Espíritu Santo, especialmente cuando analizas, y ojo, este es uno de los libros más atacados de la Biblia, especialmente el capítulo 1 y 2. Uno de los libros más atacados de la Biblia. Y cuando a pesar de esos ataques se mantiene en pie, wow, ese debe darle a usted y a mí y a todos una seguridad y una confianza de que es palabra de Dios. Y que solo así se ha podido mantener y sostener a pesar de los ataques de la mal llamada ciencia y de muchos otros. Sumamente importante. Ahora vamos a hacer unas observaciones acerca de este libro. Primeramente, veamos aquí. Y vamos a ver si voy a tratar de ir pausado porque realmente tenemos bastante tiempo, no hay por qué correr, no es una carrera, porque quiero que ciertas cosas se comprendan y podamos ponerlo en muy buena perspectiva, porque a la hora de leer es bueno entender estas cosas. Primeramente, los acontecimientos del Génesis terminan 4 siglos antes del nacimiento de Moisés. En otras palabras, cuando José y su familia entran a Egipto y les es dada la tierra de Gosén para que ellos vivan, y ellos se quedan ahí y muere Jacob y poco después muere José, y los israelitas y se quedan ahí en tierra de Egipto, van a pasar más de 400 años de un tiempo de silencio. A la última persona que Dios le habla es a Jacob. Y está ahí en el libro de Génesis. Le habla a Jacob. Y después de la muerte de Jacob y de José y el pueblo que hay, van a pasar 400 años. El pueblo va a crecer, se va a convertir en una gran nación y no va a volver a ser hasta con Moisés que Dios vuelve a hablar audiblemente a un hombre para una tarea específica. Esto es importante porque hay una verdad aquí. Pareciera muchas veces, aún en nuestras vidas, que cuando Dios guarda silencio, pensamos que hey, no me está escuchando, Dios no hace nada, estamos mal, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no me contesta? Y lo que no nos damos cuenta, como dice una canción que me encanta, cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Algo está planificando para nosotros. Génesis abarca más tiempo, escuche esto. Génesis abarca más tiempo que cualquier otro libro en la Biblia. Génesis cubre más tiempo que el restante de los 65 libros juntos. Usted dice, ¿cómo?
hay 4.100 años de historia bíblica registrada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la cantidad de años que cubre eso es 4.100 años aproximadamente. Más de la mitad de esos años está registrado en el libro de Génesis. Más de la mitad de esos años están registrados en el libro de Génesis. Los otros 1814 años cubren desde Éxodo hasta Apocalipsis. Es más, 2000 años de historia humana se cubre entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 1, usted dirá, ¿cómo? Vean, esto es tan importante entender, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y leemos la Biblia así como quien lee el periódico, y leemos los versículos de un capítulo y no nos toma mucho tiempo. Podemos leer un capítulo que en 5 minutos o hasta menos. Podemos leer varios capítulos en media hora y leemos y leemos y leemos. Y lo que no nos damos cuenta es que con cada versículo, cada pasaje, cada página que estamos leyendo en el libro de Génesis, están pasando siglos de historia. Siglos de historia humana, especialmente cuando vamos a esos capítulos en el Génesis que tienen que ver con las genealogías, que tienen que ver con quién engendró a quién. ¿Por qué es importante que ahí dice y pasaron tantos años y este engendró a este y a otro? ¿Por qué dice eso? Vea, lo que está puesto en Génesis no está puesto por casualidad o para llenar papel o para gastar pluma. No, tiene un propósito. Y es sumamente importante. Porque ahí en estos tiempos veremos en el Génesis cómo Dios trata con el hombre su relación con Dios y consigo mismo, y cómo se va, por decirlo así, estructurando y formando el planeta, el sistema, las civilizaciones y todo. Las formas de gobierno hasta el día de hoy. Todo inicia en el Génesis. Hay más tiempo en el Génesis que usted ponga todo el resto de la Biblia junta. Imagínese. Otro dato. Para aquellos que les gusta la geografía y aquellos que no les gusta, bueno, con el Génesis van a aprender a amar la geografía. ¿Por qué? Porque Génesis habla siempre de lugares. Siempre están mencionando diferentes lugares. Desde Egipto hasta el monte Hebrón, el monte Moriah, Horeb, Canaán, Ur de los Caldeos, diferentes. Siempre hace referencia a lugares. ¿Por qué? ¿Sabía usted que muchos de estos lugares aún existen hoy? Y muchos de esos lugares que no existen se han encontrado por excavaciones arqueológicas por seguir la descripción o la ubicación de lo que dice Génesis. Génesis le ha servido a los arqueólogos como su GPS, como su Google Maps, para buscar y encontrar ciudades y civilizaciones que ya no existen. En el Génesis se divide en 3 entornos geográficos importantes. Cuando digo entornos geográficos, quiere decir en 3 áreas geográficas importantes. La primera de ellas es la media luna fértil, y eso abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, abarca más de 2000 años de historia humana y cubre unas 1500 millas. 1500 millas vienen siendo como 2400 kilómetros. Ahora, esa media luna fértil se extiende desde lo que hoy conocemos como Irak hasta lo que es Egipto y la tierra de Gosén.
La razón por la que se da el nombre de media luna fértil es porque en esa sección es donde están los ríos. Entonces, por la necesidad del agua, y al tener agua, fueron los lugares donde las civilizaciones se fueron dando, los pueblos se fueron concentrando y el hombre empieza a desarrollar y a vivir, especialmente por lo fértil de la tierra y el acceso al agua. Por eso se llama la media luna fértil. El otro entorno geográfico o área geográfica que se va a dar es a Israel, que viene siendo desde los capítulos 12 hasta el capítulo 36 y cubre más o menos 193 años, y todo empieza en este pequeño país que se llama Canaán. Ahora, cuando veamos el mapa, vamos a ver dónde estaba Abraham, en qué lugar estaba Abraham y de dónde a dónde fue que Dios lo llevó y por qué Dios le da a Abraham o le promete esa tierra que iba a ser para él y para sus descendientes, y le hace esta promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? No podía Dios, escuche bien, no podía Dios cumplir su promesa a Abraham de hacer de ti una nación grande, te bendeciré, haré tus descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No podía Dios cumplir esa promesa en el lugar donde estaba Abraham, en el mismo lugar geográfico donde estaba Abraham. ¿Por qué Dios lo mueve desde donde él estaba, Ur de los Caldeos, hasta Canaán? ¿Por qué? El otro entorno geográfico que vamos a estar estudiando es Egipto, la primera gran civilización del hombre. Bueno, después de lo que pasó con la Torre de Babel, Egipto se convierte en el tiempo especialmente de los patriarcas, y luego con Moisés, Egipto se convierte como una potencia mundial, y fue potencia, fue una civilización que mantuvo su poderío por mucho tiempo. Ojo, Abraham fue a Egipto, Isaac fue tentado con ir a Egipto también, Jacob terminó en Egipto. O sea, ya para el tiempo de los patriarcas, Egipto era potencia. Y crece más en potencia cuando el pueblo de Israel llega a vivir ahí y pasan 400 años. Termina de ser potencia cuando Israel sale. Entonces estamos hablando de que Egipto fue una potencia y una civilización creciente que dominaba esa área del mundo por unos 500 años, si no más. Y Génesis nos ilustra y nos da toda esa información. En el libro de Génesis se estudia el por qué Dios eligió a Israel y se explica entre los capítulos 1 al 11 por qué Dios elige a Israel. Y cómo es que Dios eligió a Israel se explica desde los capítulos 12 al 50. Contiene uno de los pactos más importantes en la Biblia, el pacto con Abraham, el capítulo 12, 1 y 2, y ratificado, o sea que Dios lo ratifica en el capítulo 15. Ahora, en el capítulo 15 es interesante porque aunque Dios se lo promete y hace un pacto con él, y él crea a Dios y sale en el capítulo 12, él no sale solo, sino se lleva a su sobrino, porque su hermano había muerto. Entonces, me imagino que como el jefe del clan, su sobrino lo sigue, pero Dios le había dicho salir solo. Esa es una bonita enseñanza, ¿no? Y todos los problemas que le trae Lot. Lot era su sobrino. Mientras Lot está con Abraham, es problema tras problema tras problema. Pero cuando él se deshace de Lot, cuando él le dice, ¿sabe qué?
mejor nos separamos, tú vete, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Lot se puso a ver y vio la tierra que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, que había río, era tierra fértil, etcétera. Y dijo, ahí yo me voy a vivir, ahí voy a estar bien, hay agua y además de eso hay 2 ciudades donde puedo hacer negocio. Aparentemente, Lot escogió lo mejor. Era, por decirlo así, era una persona egoísta, estaba pensando en sí mismo. Aparentemente había escogido lo mejor. Ya sabemos cómo terminó Lot, con el desastre de familia, el desastre de su matrimonio y lo peor, el desastre con el incesto con sus hijas. Fue un desastre, un desastre. Abraham escogió la otra parte, que era una parte más árida, más, ¿me entiende? No había mucha agua, etcétera. Pero fue cuando él se separa de Lot, cuando Dios ratifica, y ahí es cuando Dios no solamente le cambia el nombre, lo hace como un príncipe de él, pero al mismo tiempo le da las dimensiones de la tierra que le había prometido. Y le dijo, mira hacia la derecha, no, le dice, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Todo lo que miras, te lo daré a ti y a tus descendientes. ¡Wow! Por cierto, eso incluía también la tierra que había escogido Lot. ¿Ok? Dios lo ratifica ese pacto con Abraham en el capítulo 15, su promesa. Una de las cosas por las cuales el libro de Génesis es tan importante es porque, vamos a ver, usted y yo tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios escrita. Usted y yo tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios aquí y podemos comparar versículo con versículo, capítulo con capítulo, libro con libro. Está ahí y lo podemos verificar, consultar y podemos ir y ver los detalles. Imagínese usted lo que sería nuestra fe sin tener la palabra de Dios escrita. Sin tener la palabra de Dios escrita. Yo me puse a pensar en eso y de verdad me da hasta un poco de temor porque cuánta gente, y tal vez ese sería yo, no sé, gracias a Dios creo y gracias a Dios tengo fe en el Señor y es por su gracia, por su Espíritu Santo que me ilumina, no porque yo tenga nada especial. Es más, soy totalmente, ¿cómo se llama? Pecador, igual o peor que otros, pero ¿cómo sería no tener la palabra de Dios? Bueno, durante los primeros 2500 años de la era humana, no había palabra de Dios escrita. No había. La primera palabra de Dios escrita la escribe el mismo Dios en el monte Sinaí cuando le da a Moisés los 10 mandamientos. Y de ahí en adelante, Dios ilumina y revela a Moisés el libro de Génesis en adelante. Ahora, Moisés estaba vivo para el tiempo del libro de Éxodo, capítulo 3, en adelante, hasta el final, hasta Deuteronomio, que fue lo que él escribió. Él estaba vivo para eso, él experimentó todo eso, él estaba ahí. Y aunque su escritura es inspirada, también es vivida porque él lo vivió, él estaba ahí. Pero el libro de Génesis, él no estaba ahí. El libro de Génesis es totalmente revelación en el sentido de que para él también era nuevo, porque él no conocía estas cosas o muchos de los detalles de estas cosas. Cuando usted se pone a pensar que los primeros creyentes, cuando digo los primeros creyentes, hablo de Adán, hablo de Abel, hablo de Set, hablo de Enoc, hablo de Noé, hablo de todas esas generaciones. Hablo de Abraham, hablo de Isaac, hablo de Jacob, hablo de sus hijos.
Los primeros creyentes, lo único que ellos tenían era la promesa. La promesa que Dios hizo. Y ojo, no se la hizo a todos. No todos la escucharon. Pero a quien se la hizo, la repetía a los otros, y esto lo repetían a otra generación, y esto lo repetían a otra generación, y esto lo repetían a esta generación, y así por más de 2500 años. Para aquellos que pensaban que la salvación en el Antiguo Testamento o en el Génesis era porque la gente tenía que hacer algún rito o hacer un sacrificio de sangre o tenían que cumplir ciertos mandamientos para ser salvos, no. La salvación siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido por gracia y por medio de la fe. Ellos tenían que tener fe en la promesa dicha de parte de Dios. Tenían que tener fe en su palabra. Y por eso las promesas en el libro de Génesis es sumamente importante, porque aún hay promesas que algunos están esperando hoy que ya se cumplieron, como la del Mesías. Pero hay otras promesas que están por cumplirse. Así que contiene el libro de Génesis 3 promesas específicas. La promesa de una gran tierra, del río Éufrates, del río de Egipto, hablando del Nilo, a el gran río Éufrates, el capítulo 15, versículo 8. La promesa de una gran nación, y haré de tus descendientes como el polvo de la tierra, Génesis 13:6. Y la promesa de una gran bendición. Te bendeciré y haré tu nombre grande y serás una bendición. Génesis 12:1. Estas 3 promesas específicas se le dieron a Abraham. Y esas 3 promesas, amigo, familia que me escucha, esas 3 promesas tienen repercusiones hasta el día de hoy. ¿Se ha preguntado usted por qué el pueblo de Israel prácticamente que tiene que ver, que el mundo tiene que ver con todo lo que sucede con Israel? ¿Por qué el pueblo judío? ¿Por qué el pueblo judío despierta tantas pasiones, buenas y malas? ¿Por qué el pueblo judío levanta tal confrontación o apoyo dependiendo de con quién usted hable? ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en ese pequeño país, que no es una potencia mundial de ninguna manera, pero ¿por qué todo lo que sucede en esa franjita de tierra ha iniciado guerras por los últimos, 4 siglos? 4 milenios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese pueblo es tan importante? Tiene que ver con estas promesas. Tienen que ver con estas promesas. Hay 2 de ellas que aún están por cumplirse, porque Israel aún no tiene todo su territorio como Dios lo prometió. Lo tuvo en un tiempo, pero lo perdió. Pero la promesa más importante que ya se cumplió es la promesa de ser bendición a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Dios le estaba dando la promesa a Abraham que por medio de él, por medio de sus descendientes, vendría el cumplimiento de la promesa hecha a la mujer en el jardín de Edén, de que de su simiente vendría aquel que destruiría la obra de la serpiente. Sí, Dios le había prometido y le prometió a Abraham que de su simiente vendría el Mesías. Y es por eso que por medio de Abraham todas las familias son benditas en la tierra. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Jesús tiene salvación y vida eterna, y no hay mayor bendición que esa. Y Jesús es descendiente humano de Abraham. Así que esa promesa se cumplió. Eso se cumplió. Es sumamente importante prestar atención a la hora de leer el Génesis, a las promesas
que Dios da. Y por eso los conflictos de hoy en día por esa tierra, por ese espacio y con ese pueblo. Todo tiene su inicio y su origen en el libro de Génesis. Por eso es tan importante. Génesis relata el comienzo de casi todo. Y hay muchas cosas que podemos ver como inicio en el libro de Génesis. En el Génesis relata cómo inició el universo. El Génesis relata cómo inició el matrimonio. El Génesis relata cómo inició la redención. El Génesis relata cómo inició la vida, cómo inició el pecado, cómo inició la profecía. El Génesis relata cómo inició la humanidad, cómo inició la muerte, porque al principio no había muerte. En el Génesis conocemos acerca de los idiomas, cómo se dieron los idiomas, por qué si hubo un solo hombre y una mujer y de ahí se empezó todo. Ahora tenemos diferentes idiomas y se han ido, por decirlo así, evolucionando y cambiando y regenerando en otros dialectos e idiomas, inclusive este que estoy hablando yo ahora, que es un idioma relativamente nuevo, si sabe algo de lingüística. En el Génesis también relata el comienzo del sábado como un día de adoración, el inicio de la familia, el inicio de sacrificio. Creo que a este punto usted quiere abrir el Génesis y empezar a leer. Creo que a este punto usted quiere abrir el Génesis y empezar a leer y darse cuenta de todas esas cosas, porque ojalá que solamente en esta hora usted ya tiene suficientes motivos para decir, wow, yo no sabía eso, ahora quiero leer. Wow, ¿cómo? Yo no sabía que eso se daba ahí, ahora quiero saber en dónde lo encuentro. Ojalá que este tiempo despierte en usted una pasión y un deseo por leer el libro de Génesis. Como dije, tendremos tiempo para hacerlo, tenemos tiempo para analizarlo y espero en el Señor. Usted nos acompañe durante toda esta travesía en el libro de Génesis. De verdad, gracias a Dios por Él darnos el privilegio de poder nosotros estar acá y poder compartir su palabra. La pura verdad, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos lo que vendrá. No sabemos tan siquiera acerca de nuestro propio futuro. Y es por eso que usted y yo a todo momento debemos exaltar el nombre de Dios. Quiero terminar esta hora con el coro que empezamos, con el cual empezamos. Exáltate. Vamos a cantar la primera estrofa y el coro. Y si no lo escuchó, puede meditar en esto, porque de verdad, en este nuevo año 2021, ¿qué le parece proponerse como meta? Exaltar al Señor en su corazón, en todo lo que hace, su trabajo, su familia, su matrimonio, sus estudios, su entretenimiento, todo. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate. ¿Qué tal si ponemos a Cristo como Rey y lo entronamos como el Rey de nuestras vidas y el Rey de lo que hacemos? Vamos a cantar la primera estrofa y coro y después volveré con una palabra final. Exáltate, oh gran Cordero. Nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre príncipes
principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Quiero darle las gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros y de verdad espero que haya sido una bendición para usted. Y recordarle que este domingo vamos a continuar con nuestro tiempo de alabanza y también de predicación de la palabra de Dios. Puede invitar a otros, compartir con sus amigos, con sus familiares, usarlo como tema de discusión, de hablar. Cuando digo discusión es conversación, no para pelear, sino tema para conversar, hablar, compartir con otro. Decirle, vamos a sentarnos a ver a este señor que habla de ciertas cosas, etcétera, como usted lo quiera usar, pero ojalá lo esté usando para un provecho espiritual. Y donde quiera que esté usted, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que aprendamos nosotros a confiar en Él más que nosotros mismos. Dios le ama. Acuérdense de eso. Dios le bendiga y hasta la próxima. Que sus bendiciones le sigan.